Saludos, mi nombre es José Mauricio, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Santiago. Ahora voy a hablar de este tema, de este dibujo para comenzar. Voy a seleccionamos el primero, debe que seleccionamos derecha y seleccionamos L. Y un punto cualquier se escribe 140 y enter para finalizar. Y ahora voy a hacer un círculo. Presionamos aquí un círculo de 24 de rayo y enter. Ahora presionamos enter otra vez en el círculo de 8 y enter. Presionamos enter, hacer otro círculo de 19 y enter. Ahora seleccionamos L, hacer una línea tangente, presionamos shift derecho, seleccionamos tangente y aquí seleccionamos ahí y la línea seleccionamos tangente otra vez y aquí y agendamos aquí y enter. Luego hacer la simetría, presionamos la línea y enter, buscamos el centro y ya está la simetría de aquí, el centro de la otra, no. Y enter. Ahora voy a hacer una línea de 26, presionamos aquí, se escribe 26 y enter, aquí clicamos aquí y enter. Ahora voy a hacer una desfase, presionamos desfase, presionamos enter, seleccionamos la línea, digitamos 30 y enter, ahí está. Ahora presionamos desfase, ahí, digitamos 4 y enter, digitamos desfase, digitamos 4 y enter, y aquí digitamos 2 y enter para finalizar. Ahora presionamos el círculo, tangente, presionamos aquí, y estamos aquí. Y enter. Luego presionamos círculo, tangente otra vez, tangente. Presionamos aquí, estamos aquí. Ahora presionamos el botón recortar y enter, recortar, todo esto, ahí. Ahora vamos a recortar este, y enter para finalizar. Seleccionamos en palma, aquí, digitamos rayo de 3 y enter, y seleccionamos múltiple, y seleccionamos esta línea, seleccionamos esta línea y enter para finalizar. Ahora voy a hacer la simetría de este arco. Ahora
este. Presionamos Enter, buscamos ahí al centro, aquí, estamos aquí y eso, ahora presionamos a unir, presionamos unir, presionamos ese alto, los dos altos, y presionamos Enter para unir. Ahora el link que se convierte a una polineal debe hacer unir otra vez y presionamos unir otra vez. Bien, ahora el link este va a unir. Ahora presionamos superior y ahora presionamos el botón de isométrica. Sí. Y ahora voy a hacer una centro de ejes finos. Presionamos este y buscamos aquí el punto ahí y hasta este punto y presionamos a la derecha, digitamos 6 y Enter. Y también aquí presionamos ejes fines, aquí buscamos aquí los dos puntos, aquí y a la derecha digitamos 6 y Enter. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Presionamos el botón de extensión y presionamos el primer círculo y aquí presionamos Enter, digitamos 25 y Enter, y aquí presionamos Enter, seleccionamos el primer círculo y el segundo círculo y Enter, presionamos 19 y Enter. Ahora presionamos el botón de solvelar, presionamos el botón solvelar, presionamos este y presionamos este y Enter y Enter. Ahora presionamos el botón derecho y ahora presionamos una círculo de 8, presionamos un poco aquí, digitamos 8 y Enter. Luego digitamos L, digitamos la N en este centro, digitamos 1.7 y Enter. Luego de ahí de tener 1.6 y Enter, así, y Enter para finalizar. Luego hacer simetría, seleccionamos este y Enter, y buscamos el centro, ahí en el centro. No. Ahí estamos. Luego se borra esta línea y seleccionamos el botón de cortar
siguiente le cortamos y ahora presionamos el botón de simetría C, editamos desplazar, seleccionamos presionamos Enter, estamos al centro y está aquí, Enter para finalizar. Y ahora presionamos el botón y presionamos aquí, editamos aquí 25 para finalizar. Luego presionamos el cilindro, buscamos el centro y aquí ubicamos 11 y aquí ubicamos 25 y Enter. Y ahora presionamos el botón Subtract y presionamos este cilindro y presionamos y ahora voy a presionar consecuencia. Aquí estamos. Ahora lo que falta es una local. Y ahora vamos a presionamos el botón, presionamos Enter, Grabando y Enter. Aquí estamos.